Bueno, estamos en comunicación telefónica con alguien que sabe un montón de música, un tipo que realmente admiro mucho. Yo lo he escuchado cuando era más joven en la Casa del Rock Naciente, creo que empezaba ahí con ese nombre, en ¿cuál es? Con Mario Pergolini. Lo saludo, señor Alfredo Rosso. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos cómo va todo eso? ¿Cómo va ese domingo? Es un lindo domingo preparando justamente la Casa del Rock Naciente de esta noche, porque estamos cumpliendo 28 años en el aire. Ah, la pelota, ¿cuánto tiempo? Sacame una duda, Alfredo, porque eso yo lo estaba pensando antes. ¿La Casa del Rock Naciente arranca como un segmento de cuál es o ya era la Sí, Casa del Rock Naciente? sí, arrancó en el 97 Qué viejo que con estoy, Mario Alfredo. Pergolini como un micro del programa ¿Cuál es? Claro, Y ahí exacto. más o menos se hizo digamos, de ciertos fans, y la radio Rock and Pop me propuso en el 2000 hacer un programa largo, y durante un tiempo convivieron. Después, como todos los ciclos tienen también su fin, el ciclo de la mañana terminó, pero el programa largo continuó hasta el presente. Exactamente, exactamente. Yo me acuerdo que te escuchaba ahí en la Casa del Rock Naciente con Mario Pero Pergolini por seguimos las... firmes, ¿eh? Sí, por Seguimos firmes supuesto, sí, todos sí. los domingos a las 10 de la noche, con novedades y con anécdotas de 8 décadas de rock, y como yo siempre digo, y contando. Y contando, exactamente, sigue transcurriendo el rock en el mundo. Exactamente. Así, y por eso es que hoy te quería sacar, quería charlar con alguien que supiese sobre mucho sobre el rock, porque uno, bueno, más o menos la va llevando, va conociendo, porque le gusta más que nada, pero Sí. a la hora de hablar de un tipo como Clapton hay que sacar un experto, y por eso es que me comuniqué con vos. 80 años está cumpliendo Eric Clapton en el día de hoy. ¿Y qué significa Eric Clapton en el mundo de la música, Alfredo? Mucho, mucho, porque fue uno de los principales protagonistas de lo que se llamó la movida de blues británico y de rhythm and blues británico desde el principio, porque él empieza tocando con los Yardbirds allá por 1963, y ahí hizo sus primeros pasos importantes. Tuvo algunas bandas anteriores, pero viste, de poca importancia, pero con los Yardbirds llegó a grabar un disco en vivo, llegó a grabar un par de singles, y ahí empezó un poco el mito de Clapton es Dios, porque Clapton fue uno de los primeros guitarristas que puso en el tapete el virtuosismo, vale decir, el dominio de la guitarra, cosa que le llevó varios años lograr, no pasó de la noche a la mañana. Y en esa época Clapton era bastante purista, él quería tocar blues, entonces cuando los Yardbirds giraron hacia otro, digamos, ampliaron un poco el espectro estilístico y se volvieron un poco más pop, Clapton se fue de la banda en el 65 y pasó a formar parte de los Blues Breakers de John Mayer, o sea que se le dio lo que él quería. Claro. Tocó en la principal banda de blues de Inglaterra de aquellos días, la banda de John Mayall, uno de los dos grandes pioneros del blues británico. El otro fue Alexis Corner, como sabemos, ¿no? Sí. Y en esa época en que Clapton tocaba sus solos de blues en la banda de John Mayer y que sacan ese disco histórico para el blues internacional, que fue Blues Breakers, en 1966, dice la leyenda que ya las paredes de las ciudades inglesas, sobre todo de Londres, estaban estampadas con el graffiti Clapton is God, o sea, Clapton es Dios. Exacto. Pero todo esto también hay que decir que coincidió con una época de evolución de toda la música vinculada al rock, al blues y a la psicodelia en Inglaterra, ¿no? Es la época en que los Beatles graban Claro. Revolver y Sgt. Pepper, o sea que hay como una explosión en la cantidad y calidad de la música que se hace en esa época. Y ahí por esa época, Alfredo, es que lo conoce a B.B. King, ¿no? O sea, a pesar de que después tardó muchísimo tiempo en hacer algo con B.B. King, pero ahí con un joven Clapton de 22 años lo termina conociendo a B.B. King, ¿no? Bueno, conoció a varios bluseros porque primero conoció a Sonny Boy Williamson segundo, ya que los bluesmen norteamericanos entendieron que en Inglaterra había un mercado, y en Europa en general, pero en Inglaterra en particular había un mercado para el blues. Pero como no había presupuesto para ir con una banda entera, muy pocos lo lograron, creo que fue Muddy Waters, por ejemplo, que pudo llevar su banda, les ponían músicos locales que supieran de blues. Entonces, los Yardbirds acompañaron a Sonny Boy Williamson, una experiencia difícil, porque imagínate que había
todo un, ¿cómo decirlo? Había una brecha generacional por un lado y había una brecha cultural. Estos pibitos de 20 años tocando con hombrones que pasaban los 50 y que venían del sur de Estados Unidos, del delta del Mississippi, ¿viste? Claro. De Chicago. Del corazón Entonces, del blues. claro, lo que tenían en común era el blues y aprendieron mucho estos pibes. Entonces Clapton sí, conoció a Sonny Boy Williamson, conoció a Champion Jack Dupree, con quien también tocó, que venía de New Orleans. Eh, Conoció también a Otis Spann y a varios músicos más. Y no me extrañaría que B.B. King haya pasado por ahí. Incluso pocos años después, en el 71, B.B. King grabó un disco en Londres. Ajá. Así que yo no tengo registro que Clapton haya tocado en ese disco, pero no me extraña que se hayan conocido ahí y hayan intercambiado visiones. Sí, eso es Él una tocó data en que el tenía disco por de ahí. Howlin' Wolf de Londres, el gran lobo aullador. Clapton estuvo ahí aprendiendo de Howlin' Wolf algunas cositas, porque todos estos bluesmen decían que los ingleses tocaban muy bien, pero que les faltaba entender algunos de los secretos del blues, ¿no? Y creo Las que pausas, capaz que tiene que ver esas. algo con, viste que dice el blues, o sea, tocado por los negros, o sea, el blues la hace de los negros, entonces ahí hay una cosa de muy, muy de adentro que es difícil interpretar para otros, ¿no? Para otros que vienen de otros lares. En principio sí, pero todo eso después fue refutado justamente por B.B. King y por otros músicos negros que dijeron que en realidad sentían que estos muchachos jóvenes tenían el sentimiento, que no era una cuestión de piel, sino una cuestión de sentimiento. Ajá. Igual sigue habiendo hasta el día de hoy fundamentalistas del color de la piel, es como una especie de prejuicio racial invertido. Claro, exactamente, exactamente. Y eso, bueno, también es lo que a ver, el estilo de tocar la guitarra de Clapton lo hace único, porque con Clapton y con otros guitarristas pasa que son como los cantantes, como que le escuchás la voz, ¿viste? Un cantante vos lo reconoces por la voz, pero no a todos Sí, los guitarristas los reconoces por la guitarra. Clapton es uno de esos. Clapton es uno de ellos y esto se afirmó a partir de la creación del trío Cream. El trío Cream junto a Eric Clapton, que era el principal guitarrista de la época, a pesar de que ya había gente que pisaba muy fuerte como Jeff Beck, que lo reemplazó en los Yardbirds, o como Jimmy Page, Claro, pero Clapton era el principal guitarrista y el tipo que tenía más exposición pública. Cream junto a Clapton con la base rítmica de la Graham Bond Organization, Jack Bruce en voz, en bajo y en armónica, y Ginger Baker en batería. claro. Y a algunos les puede parecer presuntuoso que se llamasen Cream, o sea, la crema, pero eran la crema de los músicos de la época, en una época en que el virtuosismo empezaba a ser considerado como importante dentro de la música. Porque si vos te fijas, antes del año 65, 66, el virtuosismo en un músico se podía apreciar más bien en el jazz, Claro. con instrumentistas como John Coltrane, o Miles Davis. Pero dentro del rock, los grupos no tenían oportunidad de hacer solos. ¿Viste? Los temas duraban 2 minutos y medio, 3 minutos. Tenía que ser para radio. Cuando el rock pasa a darle importancia al álbum de larga duración, y es admisible que los temas duren más, hay más espacios para bandas que improvisaban. Y Cream tenía esa especial particularidad. En vivo eran como una banda de jazz, es decir, tocaban el leitmotiv de un blues, vamos a suponer, y en el medio había una expresión para cada uno de los instrumentos. Y a veces los temas duraban 8, 10, 15 minutos, ¿no? Y después retomaban el tema principal. Pero en estudio, la banda conservaba un poco todavía el formato tradicional de la época, es decir, los temas eran más cortos y se dedicaban a experimentar con instrumentos distintos muchas veces, además de guitarra, bajo y batería, y tenían además el genio compositor especialmente de Jack Bruce con el letrista Pete Brown, que le dio a la banda como un espíritu de cuerpo, un esqueleto, digamos, musical en el cual afirmarse. Y Clapton, que era un poco tímido como compositor, sin embargo encontró la forma de componer un par de temas que fueron también muy importantes. Contribuyó a Sunshine of Your Love, que fue un hit para Cream, y también compuso
Cuentos del Bravo Ulises, Tales of Brave Ulysses, que fue uno de sus primeros clásicos con Cream. Ahora bien, quiero dejar en claro una cosa. Cream fue un poco el molde y la base del nuevo rock progresivo heavy. Por eso se lo considera tan importante por su influencia en lo que vino después. Ajá. Es difícil entender el éxito de Led Zeppelin si no entendés el éxito que tuvo Cream en Estados Ah, Unidos. mira, nunca lo había pensado por ese lado. Sí, sí, lo es. Lo que ocurre es que en la Argentina, a diferencia de Led Zeppelin, Cream duró entre el 66 y el 68. Sí. En Argentina apenas salieron algunos simples en esa época de Cream. Los discos, los álbumes se editaron bastante tiempo después. Entonces hubo toda una generación rockera que los conoció a medias en Argentina. Eso no pasó con Led Zeppelin, no pasó con otras bandas así heavy como Deep Purple, cuyos discos salieron en nuestro país muchas veces en forma casi simultánea. Ujú. Pero la verdad es que el suceso que produjo Cream en su país, pero especialmente en Estados Unidos, fue total en ese momento. Claro, de Y esas ahí bandas se que... afirmó realmente la fama mundial de Clapton. Y después, por supuesto, vinieron un par de hitos de su discografía que se reconocieron incluso después de un tiempo, como fue el álbum doble Layla, Another Assorted Love Songs con Sí. Derek and the Dominos. Ahí quería llegar un poquito llegaste a Leila y quería meter un poquito en lo que es la vida privada o no tan privada de Eric Clapton, que ha tenido muchos altibajos, muchos temas también en sus épocas con drogas, que ha entrado y salido, y la particular historia de Leila, ¿no? Que Sí, es, a ver, mirarle a la mujer a un amigo, ya sabemos que las mujeres y los amigos son muebles. Pero ¿qué pasó acá? Que encima quedó todo bien entre ellos dos, ¿no? Entre Clapton y George Harrison. mira, yo creo que a Harrison le debe haber pegado muy fuerte en más de un aspecto, en el aspecto emocional y en el aspecto del ego también, el hecho de que su mejor amigo se lleva a su esposa. Pero me da la impresión de que Harrison en aquel momento tenía una búsqueda personal, espiritual, que lamentablemente lo alejó un poco de su esposa, ¿no? Dejó el Estaba muy terreno libre. metido, estaba muy metido con las filosofías orientales y todo eso, y bueno, pienso que eso también contribuyó a que olvidase un poco, digamos, la vida familiar, si quiere. Pero todas estas cosas nosotros las sabemos de mentas, de leyendas. Lo que sí es cierto es que no alcanzó como para tirar abajo la relación de amistad. De hecho, la amistad continuó y en el año 1991 fue Clapton el que convenció a Harrison de hacer una gira por Japón, Ajá. porque George tenía bastante ambivalencia con respecto a tocar en vivo. Se acordaba muy bien de la histeria de la gira de los Beatles y todo eso, y no le gustaba ser una persona pública, digamos. No, él apreciaba mucho su privacidad. Pero Clapton logró convencerlo, hicieron una gira, breve gira por Japón juntos, o sea que siguieron siendo amigos a pesar de esa cuestión amorosa. Ahora, yendo al tema Laila en particular, Sí. Clapton se apropió de una leyenda de las mil y una noches para reflejar su desesperación porque Patti no le daba, digamos, el entre. O sea, estaba todo bien, eran muy amigos, habían tenido alguna que otra escaramuza amorosa, Eran pero hippies. no quería dejarlo a George para convivir con él, hasta que la cosa cambió alrededor de 1973, por ahí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Estamos Lo hablando que con... es Sí, sí, perdóname, te interrumpí. no, iba a decir que Laila en su momento no fue un éxito desde el punto de vista comercial, pero sí fue un gran éxito para Clapton desde el punto de vista crítico, porque ese álbum que hizo con tres músicos estadounidenses y un cuarto que fue tremendo, Duane Allman, el guitarrista de los Allman Brothers, que entró como invitado y se quedó en unos cuantos temas, es un disco indispensable para cualquier discoteca de rock que se precie, ¿no? Porque es el sumum de lo que puede hacer una banda combinando el blues con las baladas y con el rock, ¿no? Hmm. Cosa que hoy en día ya nadie duda, y el disco pasó
convertirse en un clásico también desde el punto de vista comercial. Claro. Pero lo interesante también es que después vi esa temporada oscura que vos mencionabas, donde Clapton se hizo adicto a la heroína, y bueno, estaba desesperado por el tema, se enamoró en serio de Patti. Sí, le pegó un metejón fuerte. Entonces estuvo como recluso un par de años, y después tomó la decisión de patear las drogas y de volver con todo a la música. Ya había hecho un disco solista muy bueno, llamado simplemente Eric Clapton, pero ahí empezó verdaderamente su carrera solista en el año 74 con 461 Ocean Boulevard, el disco que grabó en Miami, en los estudios Criteria. Y es un disco donde podés vos ver al Clapton transformado en un músico que, siendo virtuoso, empieza a hacer canciones más cortas y a ¿cómo te puedo decir?, a expresarse con más sobriedad desde el punto de vista del ego. Es decir, dejó el ego atrás de hacer solos de guitarra de 6 o 7 minutos y empezó a realmente a comandar una banda con mucha gracia y con mucho amor también por sus maestros, porque vos ahí podés encontrar temas de Elmore James, otro de sus grandes ídolos, maestro de la guitarra slide. Y bueno, ahora no tengo a mano el disco para nombrarte a todos los autores, no hace falta, pero ahí empieza una serie de grandes discos de Clapton, como Slow Hand, como No Reason to Cry, como el doble en vivo que hacen en Japón con su propia banda, Just One Night. En fin, ahí tenemos al Clapton solista en su mayor expresión. Estamos hablando con Alfredo Rosso, periodista experto en rock, sobre los 80 años de Eric Clapton, que hoy está cumpliendo justamente. Y te quería llevar a trazar algunos paralelos. Viste que uno a veces no puede evitar eso. Y el legado también un poco de Clapton, ¿no? Clapton ha influenciado a cantidad de músicos. Y metiéndonos también en el rock nacional, me gustaría saber tu opinión sobre... ¿A quién considerás que se parece más a Clapton de acá, de Argentina? ¿A quién podés decir, bueno, este es el que por ahí, por su estilo y por la vida tal vez, lo lleva más a acercarse un poco a Clapton? Mirá, yo te puedo decir algunos músicos que sé que lo admiraban mucho. Por ejemplo, Claudio Gabis de Manal lo admira mucho. Sí. Y en algunas de sus primeras épocas podés detectar la influencia de Eric. David Lebón también lo admiraba Claro, mucho. Pero yo creo que nadie intentó el famoso tono de mujer que tocaba Clapton, que él decía que se hacía, bueno, no sé las cuestiones técnicas, pero hay un muy lindo video acerca de Cream, donde cada uno de los integrantes describe el sonido de ese instrumento. Y ahí Clapton habla del woman tone, del tono de mujer, que es un sonido muy propio, un sonido de guitarra un poco saturada de volumen y bastante agudo, ¿no? Y eso es característico de su forma de tocar, por lo menos en la época de Cream y también un poquito en la época de Blind Faith, que fue el supergrupo que hicieron inmediatamente después de Cream, ¿no? Y hoy a los 80, ¿cuál es la vigencia de Clapton? O sea, ¿cómo está Clapton hoy, a sus 80 años? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo lo fuimos a ver con mi compañera Norma a Bellas Artes y lo encontramos muy bien. Yo tenía miedo porque sabía que había tenido algunos problemas de salud, pero lo encontré muy equilibrado y bajándose un show de 2 horas y media con mucha hidalguía, ¿no? Un excelente show. Esto fue en octubre del año pasado. Claro. Bueno, rockeros que han sabido cuidarse en algún momento, ¿no? Que supieron salir a yo tiempo. Creo que en un momento dado, Clapton tuvo un susto fuerte en 1979, porque claro, él dejó las drogas, pero de alguna forma lo sustituyó un poco con el alcohol. Claro, una droga por la otra. Saliste de la sartén para caer en el fuego. Entonces tuvo un colapso y a partir de ahí se volvió un hombre sobrio. Así que después del 79 cambió completamente su vida. Claro. Y siguió haciendo discos monumentales. Te voy a nombrar un par. Por ejemplo, el que hizo con B.B. King, Riding with the King. Con ese video hermoso en el descapotable, los dos paseando. Maravilloso, sí, me alegra que mencionaste eso.
el disco con J.J. Cale, que es uno de sus ídolos máximos, el autor de Cocaine y el autor de After Midnight, 2 temas que Clapton hizo. Cocaine lo llevó a la fama también. Totalmente. Que se llama The Road to Escondido. El disco acústico de blues, donde está esa otra hermosa versión de Leila Unplugged. El Unplugged en MTV, sí, hoy estuve pasando un Sí. par de temas que tiene también, Before You Kiss Me, bueno, el tema que nombraste No, recién esa es también una lo tiene. belleza absoluta. Ese Y disco después es salió una tremendo. versión doble incluso. Y también están los homenajes a su gran ídolo Robert Johnson. O sea, en la discografía de Clapton, yo entiendo que es despareja, que hay algunos discos que por ahí te interesan más que otros. Hubo discos donde él de alguna manera hizo una música un poquitito más pop y no le salió tan bien como él hubiera querido, pero en todos los discos está su sello. Totalmente. Entonces yo creo que es una figura para mí ineludible en la historia del rock y el blues de los últimos 60 años, ¿viste? Claro, sí, emblemático y que marcó un estilo y también que le marcó también a otros músicos, lo que hablabas antes con Cream, que las bandas que han existido, Purple, Zeppelin y toda la psicodelia de los 70, la arrancaron un poco ellos ahí. Entonces, por ahí no llegó Yo creo tanto que acá, Cream, pero sí influyó en otras bandas. yo creo que Cream fue incluso más importante por la influencia que tuvo en sus colegas que por un disco en particular, a pesar que Disraeli Gears y algunas partes de Wheels of Fire se asemejan a la perfección, ¿no? Y te cuento otra cosa más, el solo que él hace en Crossroads, la versión de Cream de Crossroads que salió en Wheels of Fire, ha sido utilizado muchas veces como partitura de enseñanza en las escuelas de guitarra. Pedacito de cocarda, ¿no? Claro, imagínate vos, ¿no? Así como, no sé, como acá hay temas de fogón que son ineludibles en los músicos que aprenden a tocar de nuestro rock. Claro. En las escuelas como Berkeley o como otros lugares famosos, la partitura de Crossroads con el solo de Clapton para los guitarristas es el cielo. Claro, totalmente. Ahí entre las partituras encima de grandes jazzistas también, ¿no? Porque esas escuelas tienen clásicos de jazz de todas las épocas. Escuela superlativa. Exactamente. Alfredo Rosso, estamos charlando con él. Muchas gracias, Alfredo. Hemos querido charlar con vos este domingo sobre Eric Clapton, que está cumpliendo 80 años y está más vigente que nunca y está enterísimo. Así que eso lo disfrutamos mucho y disfrutamos siempre de su música. Alfredo, gracias por hacerte este espacio para charlar acá en el aire de K2 en Séptimo Día. A esta hora, un domingo que uno siempre lo destina a la familia, seguramente debe estar por almorzar. ¿Has estado alguna vez en Necochea? ¿Conocés Necochea, Alfredo? Vos sabés que lo conozco, me da vergüenza decirlo, pero... No, sin vergüenza, por favor. Hay muchos lugares hermosos del país que queremos conocer con mi compañera, así que esa zona la queremos recorrer. Así que algún día me presento allá en persona y seguimos charlando. Me encantaría tenerte acá, Alfredo. Un honor haber charlado con vos, te admiro mucho, así que te mando un abrazo grande y que tengas un muy buen domingo. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias por convocarme. Chao. Adiós, buenos días.